Hey, ¿qué pasó, amigos? Sí, hermanos, un saludo en cualquier parte del planeta que usted esté viendo este vídeo. Hoy vamos con la primera parte del arrebatamiento de la iglesia. ¿En qué parte de la profecía es que se van los primogénitos o los que son de Cristo en el arrebatamiento que habló el apóstol Pablo? Y la segunda venida que viene en las nubes, cuando todo el ojo le ve venir en las nubes. Hemos visto nomás la introducción. Sobre este tema vamos a estar un poco intensos y aclarando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo para los primogénitos y después para el mundo, o para salvar a Israel. Vamos allá entonces. Pues hay una confusión muy grande en el pueblo del Señor sobre este tema del arrebatamiento y de la segunda venida, que muchos lo ponen al final de los 7 años del Apocalipsis y otros lo ponen al comienzo, antes de que empiece el Apocalipsis, se manifieste el hombre de pecado, que lo conocemos como el anticristo, que viene a suplantar al Señor, a Israel. Vamos a ver si eso es correcto o lo vamos en otro tiempo. Antes de entrar ya en contexto, en la base bíblica, que dijimos que lo vamos a ver en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 12, y va a estar nuestra base y lo vamos a repartir explicando bien, esperando que usted pueda entender. Este es un poco complicado, por eso vamos a tratar la manera que usted pueda entender nuestra postura, lo que nosotros entendemos e interpretamos de la profecía bíblicas. Entonces, muy atentos, vaya por su papel, vaya por su lápiz, vaya por su Biblia y estudiemos juntos, y usted al final tendrá la última palabra si estamos bien o estamos mal, pero conforme entendamos así también va a ser nuestra recompensa. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no me canso de decirlo: traza bien la palabra, ¿verdad? Porque así te salvarás tú y se salvarán aquellos que te escuchen. Ahora vamos a estar viendo, vamos a entrar y vamos a ocupar el 777, que es el número de Dios, el número perfecto, el número donde Dios también descansa después de su creación. Pero vamos a estar viendo el 767, que sería el 777, para poder entender esto de lo que viene, porque Dios va a hacer esto dentro de este número del 777, que significa 77. Ya lo dije en otras partes, en otros videos, pero lo vamos a otra vez a decir. El 77 significa que hay 7 años, 7 años y 7 años, contando son 21 años. Entonces vamos a ver en qué parte de estos 7 años hay cada evento, porque en cada comienzo, a mediación de cada año, hay un evento importante de la profecía. Eso se lo voy a explicar en un gráfico más después, para que podamos también entender lo que vamos a leer y lo que vamos a explicar. También quería dejar por último a dónde la iglesia se va a ir con el Señor. Sabemos que no sabemos día ni hora, pero eso no significa que no sabemos los tiempos. Claro que lo sabemos. Si los entendemos bien la Biblia y la interpretamos correctamente, los sabremos más o menos el tiempo. Lo que no sabemos, día y hora. ¿Cuál es la diferencia? Hay diferencia entre el arrebatamiento sobre la segunda venida, cuando todo ojo lo ve. Entonces hay diferencia entre un evento y el otro. Hay también diferencia entre el día de la prueba y también la ira. Hay diferencia entre paz y seguridad. Hay diferencia entre las vacas flacas o las espigas gordas y secas también. Ahora bien, muchos hermanos dicen que Pablo no sabía los tiempos, no, que solamente él decía, porque menciona palabra, dice Pablo, cuando está hablando del misterio de los que estemos vivos y seremos arrebatados. Dice Pablo que los que estemos vivos entonces seremos arrebatados. Entonces dicen los maestros cristianos que Pablo no sabía los tiempos y él pensaba que iba a estar vivo para el arrebatamiento, y esa es una equivocación que han cometido los que enseñan sobre este tema.
porque el apóstol Pablo sí sabía bien los tiempos y eso lo vamos a ver ahora. Yo quería dejar también de último para decirles a dónde más o menos la iglesia se va a ir. Digo más o menos porque no sabemos día y hora, pero sí podemos saber más o menos el tiempo, más que todo de años, y posiblemente hasta aún podemos decir el mes, pero lo que no está permitido en nosotros es decir día y hora. Ahora Pablo sí sabía los tiempos, entonces ¿por qué él dice así? Porque él está hablando en forma general de la iglesia. Si usted ve, él está hablando ahí de los vivos. El misterio es de los que estemos vivos, no los que están muertos, porque los que están muertos él lo explica muy bien y eso se llama resurrección, claro que sí, pero el misterio era de los que estamos vivos. ¿Qué iba a pasar de los que estamos vivos? De los que somos de Cristo, o sea, es decir, del cuerpo del Señor. ¿Qué iba a pasar con ellos? Entonces Pablo explica los que estemos vivos, así se pone él porque él no estaba muerto para entonces que recibió la profecía. Entonces él se pone, pero se nos quiere dar a entender que Pablo desconocía los tiempos, y así lo vamos a ver muy bien en lo que estamos hablando ahora. Entonces, antes de empezar a leer y tomar el capítulo base de 1 Tesalonicenses, voy a decir a dónde la iglesia se va a ir para que usted pueda ir entendiendo lo que vamos a ir leyendo desde el principio. Y la iglesia, los primogénitos, porque ¿qué dice los primogénitos? Porque van a haber salvos más allá. Va un grupo de personas que serán salvos, por eso nosotros somos las primicias, los primogénitos de la salvación, los que heredan todas las cosas de Dios. Es decir, somos los primeros, o sea, es decir, no somos nosotros el único grupo salvo. Y eso lo vamos a ver más allá, que lo que Pablo también nos enseña sobre eso, porque todo lleva un tiempo, todo lleva un orden de los salvos. Entonces, hermanos, para que no ignoremos también esto. Entonces, la iglesia, como yo ya les expliqué, hay 7. Entonces, agarramos, estos 7 significa que son 7 años. 7 años, cuando hablamos de un 7 años, cuando hablamos del otro 7, otros 7 años, y cuando hablamos otros 7 años. Entonces vamos a ver en qué orden están esos 3, 7 o esos 21 años, digamos, ya sumándolo. ¿Va? Entonces vamos a hablar de un 7 o de una semana que le falta a la profecía de capítulo 9 de Daniel, cuando se le da 70 semanas a la profecía de Israel, y ahí vamos a ver también a qué servir hasta sellar la profecía. Entonces el apóstol Pablo, como el Señor Jesucristo, como otros apóstoles, el apóstol Juan, los indican y los dan el tiempo y los dan señales que la iglesia se va a ir al comienzo de la ira de Dios. Es decir, nosotros nos vamos al terminar la mitad de los 7 años de Apocalipsis, o la semana 70, comenzando un mes o al segundo mes, a los 15 días, por ahí así. Entonces por ahí así lo vamos a ir leyendo. Entonces, pero todo indica que nos vamos a la mitad del Apocalipsis, comenzando la segunda parte, porque desde ahí empieza el fin, el tiempo del fin. No, el tiempo de fin no es la segunda venida cuando Él viene. Esa es la terminación del tiempo del fin. Lo vamos a aplicar más allá. Entonces los primogénitos, el arrebatamiento, se va no al principio como la mayoría lo está predicando, sino que pasaremos los 3 años y medio, y comenzando el tiempo del fin, hasta el tiempo de la ira, es cuando la iglesia se va. Y tenemos unas señales y vamos a cuadrar bien eso para que usted no le tenga ninguna duda. Entonces, el Señor no puede venir antes. ¿Qué dicen algunos hermanos? Vamos a abrir nuestras Biblias, los vamos, por favor. Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer, vamos a analizar cada versículo. Y después en la segunda parte vamos a analizar conforme, vamos a arrancar según los versículos que nos da aquí Pablo. Los vamos a ir a otros versículos, a otros temas, para ver los tiempos y las señales si estamos en lo correcto. Que hemos dicho que los vamos al comienzo del tiempo del fin, del tiempo de la ira. Ese tiempo, esos 3 años y medio, tienen varios nombres en la profecía. Tienen el tiempo, se conoce como el tiempo del fin.
se le conoce también como la angustia de Jacob, de Israel, porque la va a pasar. También se conoce como la gran tribulación, también se le conoce como la ira de Dios. Y al final, el último día, cuando Jesús viene, se le conoce como el gran día. La diferencia entre el arrebatamiento y el fin para iniciar ese día es que el arrebatamiento se menciona en la Biblia como día y hora, día y hora. Cuando hablamos de la segunda venida, del tiempo del fin, cuando se termina el tiempo de la ira, cuando es consumada y terminada y sellada, se conoce como el gran día de Jehová. El gran día de Jehová terrible, que dice la palabra que nadie desee ese día. ¿Por qué está pidiendo ese día? Dice, más el arrebatamiento sí dice, ven Señor Jehová. Y el espíritu y la esposa dice, ven Señor Jehová. Que todos tenemos que estar atentos, esperando y velando ese día, porque no conocemos, dice, el día y la hora, pero nosotros tenemos que estar velando. Entonces ahí está la diferencia. Entonces, pero que dicen algunos predicadores evangélicos en 1 Tesalonicenses, dicen que este capítulo es para la segunda venida, y esto vamos a ver, que vamos a comprobar ahorita que Pablo, cuando menciona, está hablando del arrebatamiento de la iglesia y del tiempo, no está hablando de la segunda venida. Y vamos allá a leerlo. Entonces vamos allá. Quiero que pongan mucha atención a la lectura, que no solamente leamos, sino que escudriñemos palabra por palabra. ¿A quién le está hablando aquí? ¿Se le está hablando a Israel? ¿O nos está hablando a la iglesia? ¿O también está hablando en el tiempo pasado, en el presente? Todos esos detalles tenemos que verlo, porque a algunos le habla directamente a Israel, a otros le habla directamente a la iglesia del Señor, a los que somos de Cristo, y también les habla a los otros que van a ser salvos. Como les dije, hay un orden de los salvos. Entonces tenemos que ver todo eso, a quién está hablando aquí por medio de la profecía. Y dice en capítulo versículo 1, dice, pero con respecto, escuchen muy bien, pero con respecto a la venida, dice, del Señor Jesucristo y nuestra, está diciendo Pablo, y nuestra, está poniendo él. Y Pablo, se recuerde que Pablo es el apóstol de los gentiles, al que el Señor escogió a camino a Damasco, que después de Dios Padre, el Señor Jesucristo, y después del Señor Jesucristo es el apóstol Pablo, que encabeza lo que es el orden de autoridad. Entonces está hablando Pablo que se está poniendo en este grupo. Entonces no es la segunda venida, porque lo leemos otra vez con cuidado y con mucha reverencia. Dice así, pero con respecto a la venida de ¿quién? Del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Ahí está muy claro, no hay ninguna de. Dice, y nuestra, se pone él y pone a todos los hermanos en Cristo, y nuestra reunión con él. ¿Cómo dice? Reunión con él. Y vamos a comprobar más allá después estas palabras. Os rogamos, oiga, está rogándole a los hermanos, os rogamos, hermanos, que no dejéis de mover fácilmente. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no se tiene que dejar mover fácilmente. ¿Por qué dice? De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, es decir, que ni se confundan, no se confundan, como muchos de nosotros a veces nos confundimos, porque uno lo enseña de una manera, otro de otro, y otro de otro, y así vamos y los ponemos en una confusión. Después dudamos de lo que nosotros hemos leído y creído. Dice, ni por espíritu, es decir, un ángel o cualquier espíritu, sabemos que son ángeles, pueden ser ángeles que pueden ser hasta ángeles de Dios, o algún espíritu, un demonio, un ángel caído, cualquier espíritu, ni por palabras, oiga, ni por palabras, ni por carta, ni que alguien mande cartas en ese tiempo a los tesalonicenses como si fuera nuestra, es decir, que alguien les mandara una carta como que fuera mandada como que fuera por Pablo o los colaboradores de Pablo, como Timoteo y los demás hermanos que estaban en ese entonces con el apóstol Pablo, como si fuera nuestra, en el sentido, aquí tenga mucha atención, en el sentido de ¿qué? De que el día del Señor está cerca.
Vaya, hermanos, hemos leído hasta el versículo 2, lo vamos a detener un poquito ahí. Como vimos al principio, hermano, esto no está hablando de la segunda venida de Pablo. Pablo está dándolos una señal con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Porque Pablo se está poniendo él también y lo está poniendo a nosotros que conformaremos el cuerpo del Señor, que sabemos que somos los de Cristo, que somos los primogénitos de la salvación, así como se ofrecían todas las cosas aquellas que como varón en el tiempo de la ley del Sinaí, y se ofrecían las ofrendas, habían primicias. Entonces nosotros venimos a hacer las primicias de los que serán salvos. Entonces aquí está yendo Pablo que el Señor, con respecto a la venida del Señor, está hablando del arrebatamiento como lo dijo en otras cartas. Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, ¿cuál más otra reunión tenemos con el Señor? La única reunión que tenemos con el Señor es cuando Él venga a traer a su iglesia y ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la única reunión que tenemos con Él. Después dice, y los reuniremos en las nubes y después salimos al encuentro y así estaremos por siempre con Él. O sea, no en las nubes, sino por siempre con el Señor. Vamos a estar con Él. Esa es la única reunión que tenemos. Porque ¿qué pasa si el Señor viniera antes, se reuniera con nosotros? Entonces ya no sería fe. Entonces ya sería como Tomás que lo vimos. Entonces aquí está clarito lo que Pablo está diciendo. No puede haber otra interpretación y no se puede entender de otra manera. Nuestra reunión con Él, os rogamos, está rogándole a los hermanos que no se confundan, porque había alguien que estaba enseñando diferente, que el Señor venía, ya estaba el arrebatamiento por suceder, y eso lo vamos a ver en el versículo más antes. Hermanos, en el versículo 2, que no dejéis mover, es decir, que nadie que venga predicando que el arrebatamiento es antes, que no se dejen mover ni por palabras. No los dejéis mover fácilmente, es decir, que no los muevan, es decir, tenemos que pararnos firme a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, no lo que yo le estoy diciendo, sino que lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. La única manera que estoy haciendo yo es interpretando las mismas palabras del apóstol Pablo, porque hay muchos que no entienden. Como dijo el apóstol Pedro, hay cosas que nuestro hermano Pablo habla a través de sus cartas, y también a ustedes y a los gentiles él lo ha dicho, que son difíciles de entender. Por eso vienen los indoctos, dice, y tuercen las escrituras por su propia perdición. Pero nosotros no queremos torcer las escrituras que Pablo nos ha dejado por medio del Espíritu Santo y por nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Entonces dice, no los dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, que si nosotros creímos como Pablo nos ha enseñado, nadie nos tiene que mover de esta manera de pensar, como nos ha dicho. Dice, ni os costumbréis, es decir, que no los vamos a poner a dudar de lo que aquí está escrito. Entonces tenemos que tener firme a lo que Pablo nos ha enseñado. Dice, ni por espíritu, es decir, ni que los aparezca un ángel y los predique de otra manera diferente a lo que Pablo nos ha enseñado. No tenemos que ni aún dudar, no, que tenemos que estar firmes en lo que aquí se nos está enseñando. Dice, ni por palabras, ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, eso es lo que estaba pasando en nuestros licencias, que varios también que estaban mandando carta a los hermanos, como que si fuera Pablo el que estaba mandando y diciendo que el arrebatamiento de la iglesia estaba ya cerquita. Dice, en el sentido, aquí está en el sentido, hay como un sujeto y hay un predicado, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué quiere dar a entender aquí? En el sentido del arrebatamiento, el día, aquí menciona el día, que sería el día del arrebatamiento. Dice, el día del Señor está,
Dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces Pablo sabía los tiempos, porque aquí está diciendo, este es el sentido, este es el predicado, Pablo ahí es el sujeto que lo está enseñando, y el predicado, el mensaje es que en el sentido que el día del Señor está cerca. De eso no tenemos que dejarnos de mover fácilmente, porque Pablo ya había enseñado a los tesalonicenses cómo iba a ser la venida del Señor y el arrebatamiento. Había dado los tiempos y había dado las señales. Como les digo yo, las profecías tienen tiempo y tienen señales. Seguimos en el 3, ya sabemos cuál es el sentido. Y el día del Señor, estamos hablando, no es del día del día de cuando Él viene en la segunda venida, sino que está hablando en el día del arrebatamiento. Y dice en el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a detenerlos aquí. Dice el versículo 3, nadie os engañe. Es decir, aquel que nos está predicando, que nos está enseñando, aquellos maestros, aquellos pastores, aquellos evangelistas, aquellos profetas, que nos están diciendo que el arrebatamiento de la iglesia, de los primogénitos, va a ser antes del Apocalipsis, están en un error y están cayendo en el mismo error que estaban cayendo en el tiempo de Pablo, que estaba enseñando que el Señor estaba cerquita ya del arrebatamiento de la iglesia. Ahora sí podemos decir que estamos cerca porque conocemos los tiempos, pero nadie puede decir que el Señor vendrá antes del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque aquí está esto que Pablo nos enseña. Ya sabemos que está hablando con respecto al arrebatamiento. Dice, nadie os engañe. No importa quién sea. Ángel, pastor, evangelista, profeta, maestro. Nadie os engañe en ninguna manera. No importa lo que haga. Pero nadie nos engañe, porque dice, ¿qué dice Pablo? Aquí está la señal. Esta es la señal que nosotros tenemos que ver como primogénitos, como iglesia. Dice, porque dice Pablo, no vendrá. ¿Quién no va a venir? Como dice en el versículo 1, el Señor Jesucristo. El Señor no va a venir sin que antes, oiga, está hablando en el tiempo, están hablando en el tiempo presente, porque el Señor no vendrá sin que antes, oiga, sin que antes venga la apostasía. Ya vamos a explicar más adelante qué es la apostasía. Y se manifieste, ¿qué dice? Y se manifieste, ¿sabe qué es manifestarse? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo aquel que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está la señal. Dos señales importantes para nosotros, la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y vamos a explicar qué es la apostasía. Y se manifieste. ¿Qué es manifestarse? Dice Pablo que ya está en acción el espíritu del anticristo, pero tiene que manifestarse, es decir, tiene que aparecer en persona. Eso es manifestarse. El hombre de pecado está hablando del anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Directamente aquí Pablo está hablando del anticristo, ese hombre inicuo que se levantará a gobernar ese último imperio, como que yo ya les he enseñado que es el imperio que se está formando ahorita. El imperio ese multipolar en Oriente, en Asia,
en Medio Oriente se está levantando, y ya les enseñé en otros videos. Si usted es primera vez que ve esto, les ruego que vaya a ver los otros videos para que puedan entender. Entonces está hablando del anticristo, el que se levantará, y dice que se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces aquí no nos queda más otra interpretación que sea, no, pues hermano, pues esos son otros anticristos que han salido. No, está hablando del propio anticristo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto lo vamos a ver, lo que habla el profeta Daniel habla sobre esto, cómo se sienta en el templo, y también Jesucristo habla sobre esto. Entonces estamos viendo dos señales: la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y seguimos en el versículo 5, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces Pablo ya le había dicho a los tesalonicenses sobre esto. Es decir, ya los tesalonicenses ya sabían lo que ahora estamos descubriendo nosotros acá, porque Pablo le vuelve a mencionar otra vez lo que aquí estamos leyendo por medio de esta carta a los tesalonicenses. Pablo, cuando estaba en persona, le había explicado cómo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, la reunión con Él, y cuál era la señal para que el Señor pudiera venir por nosotros. Entonces, hay algunas cosas que Pablo a las iglesias que fundó ya se las había dicho, y no aparecen muchas cosas en las escrituras, en la Biblia, pero aquí aparecen porque Pablo vuelve a confirmar después eso, porque los hermanos estaban conturbados por otros que estaban enseñando, no como Pablo enseñaba, sino que diferente a lo que Pablo estaba enseñando. Por eso él les dice: no acordáis, dice, que cuando yo estaba todavía con vosotros, o sea, con ustedes, os decía todo esto. Hermano, yo les pregunto, ¿hay alguna duda sobre esta interpretación? Creo que está muy claro, y vamos a seguir a modo que terminamos esta base y para después seguir confirmando todo esto que Pablo está diciendo. Entonces Pablo ya les había dicho esto, pero llegaron otros diciendo que el arrebatamiento estaba cerquito en el tiempo de Pablo. Más Pablo les dice que le da estas señales, que el Señor no podría venir antes sin que esto pasara. Vamos en el 6, dice: ahora vosotros sabéis, vaya, aquí está diciendo Pablo, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es decir, el anticristo no puede manifestarse sin antes se llegue el tiempo. ¿Por qué? Porque la profecía ya está dicha, ya estaba establecida aún por los profetas, por el profeta Daniel. Sabemos que allí da tiempo de la semana 70. Si vemos, ahí está en la semana 70, y lo vamos a ver más adelante, que ya estaba el tiempo. Y también se lo da en el Daniel capítulo 2, cuando le da el sueño al rey Nabucodonosor, que era el rey de reyes y señor de señores de ese tiempo, de ese imperio de los babilónicos. Y sabemos el sueño y cómo Daniel lo interpreta. Allí Dios da ya los reinos que iban a gobernar sobre la tierra, y después venía el reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya todo está con el tiempo. Entonces no podía venir el anticristo antes, y si el anticristo quería aparecer, ya vamos a saber qué pasa. Entonces el anticristo ha querido salir varias veces en la primera guerra mundial. En la segunda también ha querido salir en cada imperio: del primer imperio, segundo imperio, tercer imperio, cuarto imperio, quinto imperio, sexto imperio. Ha querido salir, ha querido manifestarse en esos imperios, pero el Espíritu Santo o Dios lo ha detenido, lo ha retenido, porque aún no es el tiempo que se manifieste. Por eso no ha aparecido, pero Pablo dice: el Espíritu ya está, pero no ha sido manifestado porque hay alguien que lo detiene. Dice: alguien que lo detiene. ¿Quién es que lo detiene? Vamos a ver, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo que les estaba diciendo, que a su debido tiempo se manifieste, que se va a manifestar en el último imperio, es decir, el séptimo imperio, a la séptima cabeza, como les he enseñado en los otros videos. Se manifestaría el anticristo. El espíritu del anticristo siempre ha estado en los otros imperios, pero no se ha manifestado en persona, sino que él tiene que manifestarse, según la profecía, en el último imperio, en este último imperio que dijo Juan que duraría poco tiempo, es decir, 7 años.
Pero dice, al fin de que su debido tiempo se manifieste. Hay alguien que lo detiene. Y ese que lo detiene, como se enseña mucho, no es la iglesia. No es la iglesia. Ese que lo detiene es el Espíritu Santo. Porque la Biblia habla de uno, habla de él. No habla, hermanos, con respecto a toda la iglesia. Claro que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y por medio del Espíritu Santo, de esos dones que nos ha dado, hacemos nosotros esos milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y reprendemos y echamos demonios, claro que sí, porque recibimos un poder. Pero no es la iglesia lo que lo detiene, sino que es el Espíritu Santo, y eso lo vamos a seguir viendo. Dice el versículo 7 de este capítulo base que vamos a ocupar para todos los temas, todo lo demás, para poder entender. Y dice en el versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, hablando del espíritu, del anticristo, del hijo de Satanás, el que va a venir a suplantar a Jesús, a Israel, es decir, a engañar a Israel por 3 años y medio, y al mundo, aquellos que no estén escritos en el libro de la vida. O sea, no va a engañar a la iglesia, sino que va a engañar a aquellos que no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, y va a engañar al pueblo de Israel. A eso va a engañar. Por tanto, dice, no creyeron en la verdad. Por eso dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Es decir, está hablando en el tiempo presente, en el tiempo de Pablo, lo estaba deteniendo cuando él quería manifestarse ya como un hombre, como el anticristo que aparecería. Entonces el espíritu estaba en acción, pero tiene que manifestarse según la profecía. Pero hay alguien que lo detiene cuando él quiere manifestar de que no es el tiempo todavía, como ya lo leímos en el versículo 6. En el presente lo detiene hasta que él, está hablando de él. Cuando hablamos de él, estamos hablando bien. En la escritura encontramos como él lo podemos encontrar como el Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo, y también encontramos a otro ser ahí como el Espíritu Santo. Tanto como el Señor Jesucristo es consolador y salvador, también el Espíritu Santo de Dios es también consolador, porque hay 2 consoladores, y eso lo podemos comprobar bíblicamente también, usted lo sabe muy perfectamente. Entonces, aquí está hablando bien del Señor Jesucristo o está hablando del Espíritu Santo. Pero en realidad dice el Señor, como Él lo dijo, yo me voy, pero les conviene que me vaya. Porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Por tanto, les conviene que yo me vaya y no los dejo huérfanos, no los dejo solos, pero vendrá el Espíritu Santo. Y vemos que llegó en el Pentecostés, allá en el aposento alto, y hasta el día de hoy está con nosotros. Entonces el que está hablando aquí, quien lo detiene es el Espíritu Santo. Y dice que él a su vez sea quitado de en medio. Eso está diciendo, lo leemos otra vez para que no quede duda. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora, este ser que está hablando el Espíritu, que está hablando el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, se trata de alguien solo. Está hablando de él. Ya dijimos que es el Espíritu Santo, y dice que este ser va a ser quitado de en medio. ¿En medio de qué? La iglesia no está en medio de nadie. El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, allá arriba. El único que está aquí con nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué significa que está en medio? Que Él está en medio de la iglesia y del espíritu del anticristo o de Satanás. Entonces, ¿quién lo detiene? Él se pone en medio
Y cuando el anticristo quiere manifestarse ya al mundo como hombre, entonces el Espíritu Santo lo detiene. Toda la obra del anticristo viene y se la deshace, a modo que no se aparezca, sino que se aparezca, dice Pablo, a su debido tiempo. Entonces el Espíritu Santo con su poder es quien lo detiene, no es la iglesia, es el Espíritu Santo. Y tenemos un ejemplo allá en Israel, cuando venía a Egipto y persiguiendo al pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué hizo el ángel de Jehová? Se puso en medio de los dos pueblos. Se puso en medio, y lo mismo está diciendo aquí la palabra del Señor, que este ser se puso en medio de ¿qué? Se ha puesto en medio del pueblo del Señor, que somos nosotros la iglesia, y el otro lado está el anticristo, el espíritu del anticristo que se quiere manifestar. Entonces el Señor, el Espíritu Santo lo está deteniendo. El ángel que se puso en medio del faraón y en medio del pueblo de Israel, tuvo al ejército del faraón hasta que Israel pasó el mar. Entonces vemos que hay un ser que se pone en medio. Entonces este que lo está deteniendo es el Espíritu Santo. Seguimos leyendo el versículo 8, dice: y entonces, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, aquí se está hablando de Jesús, el Señor, matará con el poder. Y dice el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Debemos aclarar aquí para que no haya ninguna confusión. Aquí dice en el versículo 8, ya sabemos que el Espíritu Santo será quitado en medio del anticristo y de la iglesia para que se manifieste. Entonces dice Pablo al principio, cuando hemos leído, entonces después de eso que pase, vendrá el Señor. Entonces vamos a tener que averiguar en qué tiempo es. Como ya les dije yo, que el Señor vendrá a la mitad de la semana, pero lo vamos a tener que comprobar. En el 8 dice: y el Señor matará. Aquí sí está hablando de la segunda venida, cuando el Señor matará con el espíritu de su boca y el destruir con el resplandor de su venida. Aquí se está hablando de la segunda venida, por eso muchos se confunden. Entonces aquellos dicen: no, el Señor no viene ni al principio, y ahí tienen mucha razón, pero sí vendrá al final del Apocalipsis, los 7 años en la segunda venida. Pero se confunden con este versículo. Aquí Pablo está manifestando que es inicuo cuando Él se manifieste, aquel inicuo a quien el Señor mata. Está diciendo que el Señor lo va a matar. No está diciendo que la iglesia lo va a destruir o la iglesia lo va a vencer, porque dice: y peleará contra los santos y vencerá a los santos. Eso dice la profecía. Porque se le ha permitido, ¿quién le ha permitido vencer a los santos? Y cuando hablamos de santos estamos hablando de una forma general. Santos, podemos hablar del Dios Todopoderoso, nuestro Señor, de la iglesia y aún de los ángeles. Encierra a todos los santos, los benditos, esa palabra. Lo está cogiendo Pablo, que realmente este es el anticristo. Está viendo que él lo distraerá al final, en la segunda venida, que lo vencerá. En otra parte dice: y no será vencido por mano humana, sino que ya sabemos que el Señor Jesucristo lo vencerá. Y dice en el 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tenemos la descripción que Satanás aquí es el que le da el poder a su hijo anticristo, y el Señor le ha permitido que se manifieste al mundo para aquellos que no creyeron en la verdad, sino que van a creer en la mentira, para que así se condenen. Y si fuera posible, dice en otra escritura, engañará, si fuera posible, aún hasta los escogidos. Entonces, si nosotros los vamos antes, ¿cómo los va a engañar? ¿Cómo los va a poder engañar si ya estamos allá? Entonces, si fuera posible engañar hasta los escogidos, si fuera posible, pero está dando una manera a esa interpretación que no va a ser tan fácil que nos engañe los que tenemos ya el entendimiento, sino que nosotros sabremos quién es.
Está diciendo Pablo que va a engañar, dice en el 10, y con todo engaño, o sea, venir como su padre, que es padre de mentira, de iniquidad, o sea, de mentira, o sea, para engañar, para condenar a aquellos que no creyeron en él, para que los que se pierden, oiga, él va a venir para los que no creyeron este nuevo evangelio de la gracia, para que no creyeron a nuestro evangelio, como dijo el profeta Isaías, ¿quién ha creído en este anuncio? Entonces, para esos que no hicieron sus oídos sordos a la palabra, al evangelio de salvación, a la nueva de salvación, para esto aparece el anticristo. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, para ellos se va a manifestar. Por eso el Señor en otra parte dice, por tanto no creyeron en la verdad, el Señor mandará un espíritu de mentira, porque se complacieron en sus maldades y por tanto no amaron la verdad. Dios les envía un espíritu mentiroso, y ese es este espíritu que está hablando el apóstol Pablo aquí. Y dice para los que se pierden, cuanto no recibieron el amor, es decir, el evangelio es amor, es ese amor que Dios nos ha demostrado por medio de la fe, un evangelio de gracia, un evangelio que Dios tiene misericordia para el hombre. No importa lo que haya hecho, Dios lo recoge y lo perdona. Pero cuando termine la gracia ya no va a haber misericordia. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para ellos viene el anticristo. Pues por esto Dios les envía un poder engañoso. Escuchen, ¿qué les envía el Señor? Dios es el que envía este anticristo. Por eso Él dice, yo le daré mi reino a estos 10 reyes, a los que van a gobernar en ese nuevo orden mundial, y Él dará su reino a la bestia, dice al anticristo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin, dice en el versículo 12, de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para ellos es enviado el anticristo, para que no crean en la verdad, es decir, no creyeron en nuestro evangelio para ser salvos. Ahora, entonces Dios les envía este espíritu para que ya no se salven, sino que todos vengan, aquellos que no creyeron sean condenados. Para la iglesia no, pero si fuera posible, dice que engañará a alguno de nosotros, porque es tanta la mentira que trae iniquidad. Si nosotros no estamos, hermanos, cimentados bien en la palabra, trazada bien la palabra, entonces nos puede engañar. Por tanto, estamos viendo, hermanos, que Pablo nos está diciendo por medio aquí que el Señor no aparecerá ni antes, pero dice que esta es la señal cuando Él aparezca, y después vamos a ver, como yo les dije, que el Señor viene a arrebatar a la iglesia comenzando la segunda parte de los 7 años del Apocalipsis. Lo vamos a comprobar más allá. Este es nuestro capítulo base. Bendiciones a todos. Le pido que comparta para que los demás que no entienden, los hermanos nuevos que no entienden mucho, puedan entender y no sean engañados por otros hermanos con respecto a este tema. Vamos a seguir con la segunda parte para comprobar que el Señor viene a la mitad del Apocalipsis. Bendiciones a todos. Chao.